Hola mis amigos, que Dios bendiga a todos ustedes que son amados de mi Padre, de nuestro Padre. ¿Saben por qué? Estoy seguro que Dios nos ama, porque ustedes entran aquí para escuchar la palabra de Dios. Y eso es extremadamente importante. Usted no vino aquí para escuchar mi opinión o mis ideas o mis pensamientos, no. Entro aquí y entra todos los días en esta transmisión para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Es espíritu y vida. Y vea lo que quisiera añadir para ustedes. Vean qué interesante. Muy bueno. Jesús, en su oración de Juan capítulo 17, que vale la pena que usted lea, pero con cariño, con atención, despacio, no leyendo para terminar de una vez rápido, no, leyendo y entendiendo cada palabra, observando cada puntuación, para que usted no pierda el espíritu de la palabra. Vean qué interesante, extraordinario. Y yo digo esto con alegría porque es lo que Dios me muestra de este momento. Jesús en su oración, Él y el Padre y Él. Aquí la oración es una plática entre el Hijo y el Padre. Él dice así: y no ruego, vean, y no ruego, o sea, pido, suplico, oro, solamente por estos. Y estos quiere decir aquellos que estaban ahí a su alrededor, que estaban cerca de él, estaban cercanos a él, tenían, lo habían acompañado hasta aquel lugar. Fue después de la Santa Cena que él hizo esta oración. Después hizo la oración enseguida de haber hecho la Santa Cena. Y en la Santa Cena, Judas se manifestó y ya fue excluido de entre los discípulos. Fue excluido. Él se fue. Dejó a Jesús y Jesús se quedó apenas con los 11 apóstoles. Entonces él dice así: y no ruego solamente por estos 11 que están conmigo, pero también por aquellos que, por tu palabra, han de creer en mí. Vean qué maravilla de revelación. Cuando la persona cree en Jesús, a causa del milagro que Él hizo en la vida de ella, es una cosa, es una creencia, es una fe. Pero yo pienso, yo creo, es mi fe, que cuando una persona cree en Jesús porque fue sanada o fue liberada, aconteció un milagro de prosperidad, yo pienso que esa fe es la fe del corazón, la fe que tiene que ver para creer. La fe del corazón es esa. Usted tiene que ver para creer. Entonces usted vio, entonces creyó. Esa fe, yo pienso, yo creo y yo digo yo personalmente, porque esa es la visión que tengo de esa palabra.
Cuando la persona cree en Jesús a causa del milagro que aconteció en su vida, esa fe, a mi punto de vista, es del corazón. Y esa fe no tiene sustento, porque la fe del corazón es una fe emotiva. Cuando las cosas van bien, la fe del corazón funciona. Pero cuando va mal, la fe del corazón se debilita, ella se desarma, se derrite. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. El propio Señor dijo a través del profeta Jeremías que el corazón es engañoso y corrupto y cruel. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. Entonces vea que Jesús oró por los discípulos, los 11 que estaban con él, antes de ser preso, pero también oró por aquellos que por la palabra han de creer en mí. Por tu palabra han de creer en mí. Y yo me quedé pensando, es interesante porque Jesús resucitó a Lázaro, ¿no? Muy bueno, Jesús resucitó a Lázaro 4 días después de estar sepultado, de haber muerto. 4 días después. Pero dio testimonio de él. El propio Lázaro dio testimonio. Las personas vieron a Lázaro vivo, lo vieron salir de la tumba, amarrado, él vino saltando naturalmente, y se quedaron impresionadísimos con aquel hecho. Pero, si usted lee bien el texto bíblico, no hay una prédica enfocada en Lázaro. La prédica de Jesús fue enfocada en los pensamientos de Dios. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es usted enfocar su fe en los milagros. Por eso muchas personas no tienen su fe sustentada cuando vienen los problemas, porque ellas se acostumbran, movidas por el corazón obviamente, ellas se acostumbran a ver para creer, y cuando ellas no ven, ¿cómo es que van a creer? De ahí la fe se derrite. Entonces, Jesús deja muy claro, yo no ruego solamente por estos que están conmigo, yo ruego por aquellos que por tu palabra han de creer en mí. O sea, entonces yo no puedo quedarme aquí hablando de milagros. Sanó eso, sanó el otro, hizo eso. No, él hizo, y sí, mucho, no tengo duda, fue magnífico. Pero las enseñanzas, los pensamientos de Dios con respecto a la venida de Jesús, el proyecto de Dios para usted, para su vida, para mi vida, para todos nosotros, por la palabra de Él. Y eso, los milagros no lo explican. Es una enseñanza que usted tiene que ver y buscar, alimentarse todos los días de eso. Es el pan nuestro de cada día. Yo no sé si usted está entendiéndome, mi amiga y amigo, pero lo que quiero, al fin de cuentas, es que usted tenga esta conciencia, porque yo le pido a Dios todos los días que Él me enseñe a darles a todo el mundo aquello que Él me ha dado. Eso es. Entonces, lo que Él me ha dado, yo se los paso a ustedes. Esta es mi fe. Es la fe que yo aprendí. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, no fue por un milagro que aconteció.
Obviamente que el milagro que aconteció en nuestra familia, mi hermana se sanó, mi hermana se sanó, entonces eso me llamó la atención y fui a ver dónde es que había sido sanada y por qué había sido sanada y por quién había sido sanada. Entonces tomé conocimiento de Jesús. Fue de ahí que comencé a leer la Biblia. Tuve acceso a la palabra de Dios y comencé a comprender el plan de Dios para mi vida. Y cuando nosotros salimos o dejamos todo para atrás para predicar el Evangelio, no fue a causa de un milagro extraordinario que había acontecido en mi vida, no, no, de ninguna manera. Fue porque creí en la palabra de Él, la palabra, la enseñanza de Él, el fundamento de la palabra de Él. Jesús murió, Él murió por mis pecados. Yo nací en pecado. Yo fui generado en pecado. No que mi mamá fuera una mujer vulgar que me hubiera tenido así sin querer, no. Pero, ¿por qué? Porque mis padres eran pecadores. Ellos eran pecadores, entonces me generaron en pecado. Los padres de él, mis abuelos, los generaron en pecado. La humanidad fue generada en pecado. Entonces Jesús vino y murió por estos que pecaron. No fue a causa de un milagro, de una cosa maravillosa que dejé todo para atrás. No, fue por el entendimiento que tuve. Él me perdonó, Él me aceptó de la manera que yo era. Entonces, caray, todos tienen que saber de esto. Yo tengo que pasarle eso a todos, porque así como Jesús me perdonó, Él perdona a todos los que lo invocan en sinceridad. Y si esa es la prédica de su palabra, Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, Él promete el milagro. Él promete el milagro de la salvación, el milagro de la cura divina, el milagro de la prosperidad. Él promete cualquier milagro, pero el milagro de los milagros acontece cuando usted conoce al propio Señor Jesús. Porque una cosa es usted creer en el Jesús que sanó a este hombre leproso, aquel que resucitó a aquella persona, pero yo tengo que conocer a este Jesús. Yo tengo que tener acceso a Él. No basta que, fulano dijo que Jesús sanó a Mengano, etc. No, magnífico. Es como, por ejemplo, usted tiene una enfermedad y conoce a alguien, un médico, usted escucha hablar de un médico que sanó a aquella persona que fue restaurada, fue sanada. Entonces, usted se queda satisfecho, usted cree en aquel doctor, pero usted tiene que conocer al doctor. Y Jesús es el médico de los médicos. Entonces, si usted no lo conoce personalmente, ¿cómo es que va a lanzar su vida sobre alguien? Va a creer, que creer es mucho más que nada más decir creer. Es lanzarse, es casarse, es hacer un pacto, una alianza con Él. Es el matrimonio que hemos hablado. Cuando yo creí en Esther, yo me entregué para ella de cuerpo, alma y espíritu. Cuando ella creyó en mí, lo mismo pasó, y nos volvimos un solo cuerpo, y eso tiene que pasar en relación a Dios. Yo conocí a Jesús. Yo no hablo de un Jesús que sanó a fulano, mengano, no. Yo no hablo de un Jesús que me sanó. No, no fui sanado. Yo no fui sanado así, de una enfermedad. No, nada de eso. Pero yo tuve una experiencia inusitada. Yo lo conocí. Quien me lo reveló fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Él. Es muy bueno esto. Entonces, nuestra fe
tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, no en los milagros que la palabra de Dios habla. Yo creo en los milagros, todos ellos son extraordinarios, pero yo creo en la palabra como si estuviera creyendo en Jesús, viendo a Jesús, percibiendo a Jesús, que es una fe racional, inteligente. Él vino, dio su vida, dio su alma por mi alma. Es otra cosa completamente diferente. Una cosa es creer en Jesús y Él sanó a fulana, mengano. Yo no creí en Jesús porque Él me sanó a mi hermana. Yo creí en Jesús porque yo lo conocí personalmente. Y cuando usted conoce a Jesús personalmente, bien el problema que venga, usted se va a mantener en esta fe por toda la vida. ¿Por qué? Porque usted lo conoció. Y si usted lo conoció, fue porque el Espíritu de Él se lo presentó. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo envía. Entonces, amiga y amigo, aprenda esta lección que es fundamental para su vida espiritual, para permanecer en la fe en el Señor Jesús. Crea en Él según su palabra. Quiere decir, lo que Él hizo por usted. No lo que Él hizo por los demás, pero por usted. Eso es extremadamente importante. Qué cosa magnífica, ¿no? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? A mí me gustaría que lo pudiera explicar mejor para usted, pero como nuestro tiempo aquí es corto, yo quiero dejar este mensaje para usted. Jesús dijo, yo no ruego solamente por estos. No ruego solamente por estos que están aquí conmigo, pero también por aquellos que por tu palabra han de creer en mí. Han de creer en mí. No porque conocieron a alguien que fue sanado, bendecido, o por él no, sino que lo conocieron personalmente. Jesús oró por mí y por usted, amiga, que ha creído en la palabra de Él, porque es la palabra de Él, que es espíritu en verdad, que nos hace una unidad. Eso es. Y esto es inteligente, es racional, ¿está bien? Vamos a quedarnos por aquí. Mañana estaremos de regreso. Que Dios bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo y quédese en esta fe. Si usted cree en Jesús porque lo conoce, sepa que Jesús oró por usted. Cualquiera que sea el problema que nosotros enfrentemos, Jesús oró por nosotros. Y eso garantiza nuestra victoria. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús. Amén.